Tú eres mi amado, de Henry J. Nowen, editorial PPC. Cogidos. Para llegar a ser los amados debemos primero afirmar estar seguros de que hemos sido cogidos. Esto, en principio, puede sonar muy extraño, pero ser cogido es esencial para convertirse en el amado. Como ya he dicho anteriormente, podemos desear llegar a ser los amados únicamente cuando conocemos que lo somos. Por eso, el primer paso en la vida espiritual es reconocer con todo nuestro ser que ya hemos sido cogidos. Quizá nos sirva mejor, para expresar lo que queremos, la palabra elegido que la palabra cogido. Esta puede parecernos fría, un poco anodina. En cambio, vemos que la palabra elegido tiene más calor, es más suave y su significado es el mismo. Como hijos de Dios, somos sus elegidos. Espero que la palabra elegidos te diga algo. Para ti tiene que tener unas connotaciones especiales. Como judío, conoces las consecuencias positivas y negativas de ser considerado uno de los miembros del pueblo elegido de Dios. A menudo me has hablado de la rica herencia de tu familia, de la fe profunda de tus abuelos y de las muchas tradiciones que unían a tus padres con la historia sagrada de tu pueblo. Pero también me has hablado sobre los crueles pogromos en tu país de origen y del largo y penoso viaje que trajo a tus padres a América. Aunque tú no has sufrido directamente la persecución, eres perfectamente consciente de hasta qué punto ella forma parte de tu historia y qué terriblemente cerca está de la superficie de tu vida. Me has demostrado que este antisemitismo rebrota constantemente a nuestro alrededor de 1000 formas. Acontecimientos recientes, tanto en Europa como en Estados Unidos, no hacen más que confirmar tu convicción de que culpabilizar a los judíos no es algo exclusivamente del pasado. No me extrañaría que una parte de ti protestara contra la idea de ser elegido. Lo compruebo en mi propia vida. Como sacerdote, he sido tratado a menudo como una persona de otra condición, elegida para ser diferente. Con frecuencia he intentado demostrar que soy yo, solo eso, una forma de explicar las letras JM de mi nombre, y que no quería que se me colocara en un pedestal, ni que se me tratara como a una persona especial. He sentido cómo claramente te pasa a ti, que cuando te tratan como elegido, estás expuesto a ser tan perseguido como admirado. Pero sigo creyendo profundamente que para vivir nuestra vida espiritual debemos afirmar nuestra condición de cogidos o elegidos. Voy a explicar con más amplitud este punto. Cuando sé que he sido elegido, soy consciente de que se me ha visto como a una persona especial. Alguien se ha fijado en mi calidad de persona única, y ha expresado el deseo de conocerme, de amarme. Cuando te escribo esto de que somos amados, somos los elegidos de Dios, quiero decir que hemos sido vistos por Dios desde toda la eternidad y vistos como únicos, especiales, unos seres valiosísimos. Me es muy difícil expresar la profundidad del significado que la palabra elegido tiene para mí, pero espero que me escuches desde tu interior. Desde toda la eternidad, antes de haber nacido y de haberte convertido en parte de la historia, existías en el corazón de Dios. Mucho antes de que tus padres te admiraran y de que tus amigos reconocieran tus dones, o tus maestros o tus compañeros de trabajo y empleados te animaran, ya eras un elegido. Los ojos del amor te habían visto como muy valioso, de una belleza infinita, de un valor eterno. Cuando el amor elige, lo hace con un perfecto conocimiento de la bondad única del elegido, y lo hace consiguiendo al mismo tiempo que nadie se sienta excluido. Nos enfrentamos aquí a un gran misterio de orden espiritual. Ser elegido no significa que los otros sean rechazados. Es muy difícil pensar así en un mundo tan competitivo como el nuestro. Todos mis recuerdos de ser elegido están unidos a recuerdos de otras personas que no lo fueron. Cuando no se me eligió para el equipo de fútbol, ni para ser el jefe de la patrulla de scouts, o cuando se me eligió como delegado de la clase que se ordenó conmigo, o se me honró con premios especiales, las sonrisas vinieron siempre acompañadas de lágrimas. Siempre se vivió un estado de competición y comparación. ¿Cuántas veces necesité escuchar palabras como estas? El hecho de que no se te haya elegido no significa que no seas bueno, sino que alguien ha sido algo mejor.
Pero a menudo estas palabras eran de muy poco consuelo, porque no hacían desaparecer el sentimiento de haber sido rechazado. Y cuando yo era elegido como el mejor, me daba también cuenta de hasta qué punto los demás se sentían decepcionados por no estar en mi lugar. Entonces era yo el que necesitaba escuchar estas otras palabras. El hecho de que hayas sido elegido no significa que los demás no sean buenos, sino que tú has sido algo mejor. Pero de nuevo, estas palabras no eran de gran ayuda, porque me veía incapaz de conseguir que los demás se sintieran tan felices como yo. En este mundo, ser elegido significa simplemente ser colocado aparte en contraste con otros. ¿Sabes hasta qué punto en nuestra sociedad competitiva los elegidos son mirados con una atención especial? Se publican revistas enteras dedicadas a los héroes del deporte, del cine, de la música, del teatro y de todas las demás formas de sobresalir. Son los elegidos, y sus devotos intentan conseguir algún tipo de placer sustitutorio, conociéndolos mejor o sintiéndose cerca de ellos. Ser elegido como amado de Dios es algo radicalmente distinto. En vez de excluir a los demás, los incluye. En vez de rechazar a los demás como menos valiosos, los acepta en su realidad única. No se trata de una elección competitiva, sino compartida. Se nos hace difícil llegar a captar esta realidad. Quizá nunca lleguemos a entenderla. Siempre que oímos algo sobre personas, talentos o amigos elegidos, casi automáticamente empezamos a pensar en élites y a encontrarnos a nosotros mismos no lejos de un sentimiento de celos, decepción o resentimiento. Y no pocas veces el ver a los demás como elegidos lleva a la agresión, a la violencia e incluso hasta a la guerra. Pero no renuncies ante el mundo a tu derecho a la palabra elegido. Atrévete a reclamarla como propia, aunque sea constantemente malentendida. Debes mantenerte firme en la verdad de que tú eres uno de los elegidos. Esta verdad es el suelo de roca sobre el que puedes edificar una vida de amado. Cuando pierdes de vista tu condición de elegido, te expones a ti mismo a la tentación del autodesprecio, y esta tentación amenaza la posibilidad de progresar constantemente en tu condición de ser amado. Cuando echo una mirada, tanto a mi interior como a mi alrededor, me siento abrumado por oscuras voces que me dicen: no eres nada especial, eres una persona más entre millones. Tu vida no es más que una boca más que alimentar, tus necesidades, un problema más que resolver. Estas voces son cada vez más poderosas, especialmente en un tiempo histórico de tantas relaciones rotas. Muchos niños no se sienten bienvenidos al mundo. Bajo sus sonrisas nerviosas se esconde a menudo la pregunta: ¿soy querido realmente? Algunos jóvenes han oído a sus madres decirles: no te esperaba, pero cuando comprobé mi embarazo, decidí tenerte. Fuiste una especie de accidente. Tales palabras y actitudes no contribuyen en absoluto a que la persona se sienta elegida. Nuestro mundo está lleno de personas que se preguntan si no habría sido mejor para ellos no haber nacido. Cuando no nos sentimos amados por los que nos han dado la vida, a menudo sufrimos a lo largo de toda ella alguna forma de automenosprecio que nos puede llevar fácilmente a la depresión y hasta al suicidio. A pesar de esta realidad penosísima y contando con ella, tenemos que atrevernos a afirmar la verdad de que somos los elegidos de Dios, incluso aunque el mundo no nos haya escogido. Mientras permitamos a nuestros padres, hermanos, maestros, amigos y personas que nos quieren decidir si hemos sido elegidos o no, estamos atrapados en las redes de un mundo que nos sofoca, que nos acepta o rechaza de acuerdo con sus criterios de efectividad y poder. A menudo esta afirmación representa una ardua tarea, un trabajo que dura toda la vida, porque el mundo persiste en sus esfuerzos de empujarnos hacia las tinieblas de la duda, del automenosprecio, del rechazo y a la depresión. Y eso porque somos personas inseguras, miedosas, que nos infravaloramos y que en consecuencia podemos ser manipulados por los poderes que nos rodean. La gran batalla espiritual empieza y nunca termina por afirmar nuestra condición de elegidos. Mucho antes de que ningún ser humano nos oyera llorar o reír, fuimos oídos por nuestro Dios, que es todo oídos para nosotros. Mucho antes de que ninguna persona nos hablara en este mundo, se dirigió a nosotros la voz del amor eterno.
nuestra condición de seres valiosísimos, únicos en nuestra individualidad, no se nos ha dado por aquellos a los que hemos encontrado en el reloj del tiempo, el de nuestra breve existencia cronológica, sino por el Uno que nos ha elegido con su amor eterno, un amor que existió desde toda la eternidad y durará para siempre. ¿Cómo concienciarnos de nuestra condición de elegidos cuando estamos rodeados de rechazos? Ya he dicho que este hecho conlleva una fuerte lucha espiritual. ¿Hay algo que nos pueda ayudar en esta lucha? Voy a formular unos pocos medios. Primero, tienes que desenmascarar al mundo que te rodea, hacerle patente en su condición de manipulador, dominador, ansioso de poder y a la larga destructor. El mundo te dice muchas mentiras sobre quién eres. Sé realista y no pierdas de vista nunca esto. Siempre que te sientas herido, ofendido o rechazado, tienes que atreverte a decirte a ti mismo: estos sentimientos, aunque sean fuertes, no me dicen la verdad sobre mí mismo. La verdad, aunque en estos momentos no la sienta, es que soy un hijo elegido de Dios, precioso a sus ojos, llamado el amado desde toda la eternidad y a salvo en su abrazo eterno. En segundo lugar, debes buscar personas y lugares en los que tu verdad sea dicha y donde se te recuerde tu identidad más profunda como elegido de Dios. Sí, debemos optar conscientemente por nuestra condición de elegidos y no permitir que nuestras emociones, sentimientos o pasiones nos seduzcan y nos lleven al automenosprecio. Las sinagogas, las iglesias, muchas comunidades de fe, los diferentes grupos de apoyo que nos ayudan en nuestros momentos de debilidad, como son la familia, los amigos, los profesores, los estudiantes, todos ellos pueden convertirse en personas que nos recuerden nuestra verdad. El amor limitado, a veces roto, de los que comparten nuestra condición humana, es capaz, a menudo, de orientarnos hacia la verdad de lo que somos, preciosos a los ojos de Dios. Esta verdad no brota simplemente del centro de nuestro ser. Ha sido revelada también por el Uno que nos ha elegido. Por eso debemos estar atentos y a la escucha de muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. A través de sus palabras y de sus vidas, nos invitan a volver al corazón de esa verdad. En tercer lugar, debemos celebrar nuestra condición de elegidos constantemente. Eso significa decir gracias a Dios incansablemente por habernos elegido y gracias por recordarnos su elección. La gratitud es el camino más fructífero para profundizar en tu condición de que no has sido un accidente, sino una elección divina. Es importante que nos demos cuenta de con cuánta frecuencia hemos tenido posibilidades de ser agradecidos y no las hemos aprovechado. Cuando alguien es amable con nosotros, cuando algo nos sale bien, cuando se nos resuelve un problema, cuando se restablece una amistad, se cura una herida. Hay razones muy concretas para dar las gracias, ya sea con palabras, con flores, con una carta, con una llamada telefónica, con un gesto de cariño. Pero estas mismas situaciones también nos ofrecen ocasiones para ser críticos, escépticos, hasta cínicos. Porque cuando alguien es bueno con nosotros, podemos poner en tela de juicio sus motivos. Cuando algo se vuelve a nuestro favor, podría haber sido siempre mejor. Cuando se resuelve un problema, surge a menudo otro en su lugar. Cuando se restablece una amistad, siempre flota en el aire la pregunta: ¿por cuánto tiempo? Cuando se cura una herida, siempre queda algún rastro de dolor. Donde hay motivos para ser agradecido, siempre los hay para la amargura. Aquí nos enfrentamos con la libertad de tomar una decisión. Podemos decidir ser agradecidos o amargados, reconocer nuestra condición de elegidos o enfocar nuestra mirada hacia nuestro lado sombrío. Veo esto a diario en nuestra comunidad. El grupo fundamental, hombres y mujeres afectados de minusvalías psíquicas, tienen muchos motivos para sentirse amargados. Muchos de ellos experimentan una profunda soledad, un rechazo por parte de los miembros de su familia o de sus amigos, el deseo insatisfecho de tener un compañero en la vida y la constante frustración de necesitar siempre la ayuda de otros. Pero la mayoría de ellos escogen el no sentirse amargados, sino agradecidos por los muchos pequeños regalos de sus vidas, una invitación a cenar, el disfrute de unos pocos días en los que alguien se los lleva a su casa, la celebración de su cumpleaños y, sobre todo,
su vida diaria en la comunidad con personas que les ofrecen su amistad y su apoyo. Escogen la gratitud en vez de la amargura y se convierten en una gran fuente de esperanza y de inspiración para todos los que les asisten. Estos, aunque no padecen ninguna minusvalía psíquica, tienen que hacer también la misma elección. Cuando escogemos el camino de la luz, nos encontramos cada día más radiantes. Lo que más me fascina es el hecho de que siempre que decidimos ser agradecidos, se nos hace más fácil ver nuevos motivos para serlo. La gratitud convoca a la gratitud, lo mismo que el amor convoca al amor. Espero que estas 3 orientaciones para ayudarte a ser consciente de tu condición de elegido puedan serte útiles en tu vida diaria. Para mí son las prácticas espirituales de mi vida de elegido. No es fácil vivirlas, especialmente en tiempos de crisis. Antes de conocer todo esto de lo que te estoy hablando, era un quejumbroso. Sufría momentos de melancolía, fruto de haber sido rechazado, y me sorprendía a mí mismo tramando cómo vengarme. Pero desde que hice de esas prácticas algo muy cercano a mi corazón, soy capaz de apoyarme sobre mis tinieblas para llegar a la luz de mi verdad. Antes de construir estos pensamientos sobre el hecho de ser elegidos, quiero grabar en tu alma la importancia que tiene esta verdad en nuestras relaciones con los demás. Cuando afirmamos constantemente la verdad de ser escogidos, pronto descubrimos dentro de nosotros un vivo deseo de revelar a los demás su propia condición de elegidos. En vez de hacernos sentir que somos mejores, más preciosos o más valiosos que los otros, nuestra conciencia de ser elegidos abre nuestros ojos a la realidad de la elección compartida con los demás. Este es el gran gozo de ser elegido, descubrir que los demás lo han sido también. En la casa de Dios hay muchas moradas. Hay sitio para todos, un sitio único, especial. Una vez que hemos profundizado en nuestra condición de seres valiosísimos a los ojos de Dios, somos capaces de reconocer esa misma cualidad en los demás y su sitio único en el corazón de Dios. Esto me hace pensar en Helen, uno de los miembros disminuidos de nuestra comunidad. Cuando llegó a Daybreak hace unos pocos años, me sentí muy distante de ella, incluso un poco asustado. Vivía en su pequeño mundo, emitiendo solo unos ruidos extraños, sin contactar jamás con nadie. Pero a medida que las fuimos conociendo mejor y confiamos en que ella también tenía algún don único que ofrecer, fue saliendo gradualmente de su aislamiento, empezó a sonreírnos y se convirtió en una gran fuente de gozo para toda la comunidad. Ahora me doy cuenta de que tuve que ser consciente de mi propio bien para descubrir el único bien de Helen. Todo el tiempo que me dejé guiar por mis dudas y mis miedos, me sentí incapaz de crear el espacio sin el que Helen nunca podría revelarme su belleza. Pero una vez que me hice consciente de mi propia condición de elegido, pude estar con Helen como persona que tenía mucho, mucho que ofrecerme. El amor de Dios incluye a todo el mundo, a cada uno en su realidad única. Solamente cuando hemos reclamado nuestro propio lugar en el amor de Dios, es cuando podemos experimentar este abrazo universal, un amor sin condiciones y que nos hace sentir a salvo, no solamente con Dios, sino con nuestros hermanos y hermanas. Tú y yo sabemos lo cercano a la vida que es todo esto. Nuestra amistad dura ya muchos años. Al principio había un cierto sentido de comparación, de envidia, de competición. Pero a medida que fuimos madurando en años y nos hicimos más seguros de nuestra condición de seres únicos, la mayor parte, si no todo este mundo de rivalidades, se ha desvanecido y somos más capaces de afirmar y recordar los dones de ambos. Me siento tan a gusto contigo porque sé que me aprecias por lo que soy y no por lo que pueda hacer por ti. Y tú te sientes a gusto cuando te visito porque sabes que me maravillo de tu amabilidad, de tu bondad y de tus muchos dones, no porque me vayan a ser provechosos, sino simplemente por ti. Una profunda amistad es un llamamiento a la realidad individual de ser elegidos y a la mutua afirmación de ser preciosos a los ojos de Dios. Tu vida y mi vida son, cada una de ellas, totalmente únicas. Nadie ha vivido tu vida o la mía antes y nadie las vivirá después. Nuestras vidas son piezas únicas en el mosaico de la existencia humana, inapreciables e irreemplazables. Sentirnos escogidos es la base para sentirnos amados.
Afirmar esta condición de ser elegido significará una lucha que durará toda la vida, pero también una fuente de gozo a lo largo de toda ella. Cuanto más lo afirmemos, más fácilmente descubriremos otro aspecto de ser amado, el de ser bendecido. Voy a hablarte de esto ahora.